Estimados estudiantes cuarto medio B, esperando que se encuentren bien, esta sesión corresponde a la retroalimentación de la última sesión enviada, por lo tanto lo que vamos a ver corresponde a la resolución de ella, ¿sí? La primera parte de la guía correspondía a funciones en donde tenían que determinar una tabla de valores, un gráfico, decir cuál es la monotonía, etc. Por lo tanto vamos a ir revisando uno a uno los ejercicios, ¿sí? El primer ejercicio decía que la función iba de R en R. Esto significa que el dominio son los reales y el recorrido es el conjunto de llegada. Conjunto de partida, conjunto de llegada. De la función definida como raíz de 3x más 1. Primero, para construir la tabla de valores, lo que hay que hacer es determinar el dominio de la función. Como es una raíz, sabemos que el subradical tiene que ser mayor o igual a 0. Y al despejar x obteníamos que el x tenía que ser menor o igual que un tercio. Estos son los valores que usted puede utilizar en esta tabla, cualquiera, pero que sean menores que un tercio. Por lo tanto, como dice menor o igual, el primer valor que yo utilicé fue un tercio. Al reemplazarlo en la función me queda 3 por un tercio, simplifico los 3 y me queda menos 1 más 1, raíz de 0, 0. Por lo tanto, el valor que obtengo en y es 0. Luego tomo x igual a 0, menos 3 por 0, 0, más 1, 1. Raíz de 1, que es 1. El siguiente valor que tomé fue el menos 1, sigue estando dentro del dominio. Menos 3 menos 1 es 3, más 1, 4. Raíz de 4 es 2. Por último tomé el menos 8. 3 por menos 8 es 24, más 1, 25. Raíz de 25, 5. Por lo tanto, ahí lo que hice fue formar la tabla de valores. El siguiente era construir el gráfico. Por lo tanto, yo voy a utilizar estos mismos puntos. Un tercio, coma 0. Me posiciono en un tercio y no subo nada. Me queda ahí. 0,1. Me posiciono en el 0 y subo hasta 1. Pongo el punto ahí. Luego, menos 1,2. Me posiciono en el menos 1 y subo hasta 2. Pongo el punto ahí. Y menos 8 y me da como resultado 5. Menos 8 y subo hasta 5. Por lo tanto, al unir estos puntos, obtengo esta gráfica que corresponde a una función decreciente porque viene desde el menos infinito decreciendo hasta el 1/3. Luego me pedían calcular el f de menos 3, f de menos 1, f de menos 2 y f de menos 8. Lo único acá que hay que hacer es tomar el numerito de acá, del menos 3, y evaluarlo en la función. Recuerde que la función era menos 3x más 1, por lo tanto, cada vez que aparece x yo coloco menos 3, o menos 1, o menos 2, o menos 8. Menos 3 por menos 3 para hacer f de menos 3. Me queda 3 por 3, 9, positivo, más 1, 10, raíz de 10. F de menos 1. Menos 3 por menos 1, que es 3, más 1, 4. Y en este caso la raíz es 2. Raíz de 4 es 2. F de menos 2. Menos 3 por menos 2 es más 6, más 1, 7. Por lo tanto, esto es raíz de 7. Y menos 8. Menos 3 por menos 8, esto me da 24 positivo, más 1, 25. Me queda raíz de 25 y la raíz es 5. ¿Cómo determinamos el dominio recorrido de la función? Tal cual yo se lo expliqué la vez anterior, solo que ahora tenemos que agregar una restricción en el recorrido. Primero, la función es una raíz, por lo tanto la restricción es que el argumento de la raíz o el subradical tiene que ser mayor o igual que 0. Lo trabajamos como una ecuación, el 1 pasa negativo para el otro lado, y al estar el 3 negativo multiplicamos por menos 1 y esto me quita el signo acá, pero además cambia la desigualdad y quita el signo al menos 1. Por lo tanto, el 3 que está multiplicando pasa dividiendo. ¿Qué me quedó? Los x menores o iguales que el 1/3. ¿Cuáles son los x menores o iguales a 1/3? Desde el menos infinito al 1/3. Recorrido. Lo mismo, tomamos la función y el primer paso era igualarla a y. Para quitar esta raíz, porque yo necesito despejar este x para el recorrido, elevo al cuadrado.
Al elevar al cuadrado me queda y al cuadrado, y esta parte la raíz se cancela. El 1 que está positivo pasa a negativo y aquí me queda menos 3x. Puedo multiplicar por menos 1 para quitar este signo, me queda menos y cuadrado más 1, porque este pasa a positivo, partido, que el 3 ya está positivo, pasa a positivo acá. Esto es una fracción, por lo tanto tengo que analizarla. En una fracción, ¿cuál es la restricción? Que el denominador no sea 0. En este caso, el denominador es 3. Nunca va a ser 0, por lo tanto no hay restricción. Al no haber restricción, el recorrido serían todos los reales. Pero como vimos en la sesión anterior, tengo que intersectarlo con la raíz, con la restricción inicial de la raíz, es que dice que sea positivo. Por lo tanto, al intersectarlo, obtengo que el recorrido de esta función va del 0 al infinito positivo. Esto es lo mismo que decir los reales positivos, ¿sí? Determina el tipo de función. El tipo de función es inyectiva o sobreyectiva o biyectiva. En este caso, si yo trazo rectas paralelas al eje X, va a tocar siempre a la recta en un solo punto, por lo tanto es inyectiva. ¿Por qué no es sobreyectiva? Porque por definición dice que el conjunto de llegada es los reales, y a mí en el recorrido me dio que eran los reales positivos, por lo tanto no coinciden. Cuando coincide el conjunto de llegada con el recorrido, entonces es sobreyectiva. En este caso no es sobreyectiva, por lo tanto solamente es inyectiva. Monotonía. La monotonía me dice si esta función es creciente o decreciente, y claramente esta función decrece hasta llegar al punto en x un tercio. ¿Sí? Para el ejercicio 2 se hace exactamente lo mismo. Esta función está definida de R en R, una fracción, restricción, porque es una fracción, x más 2 no puede ser 0, por lo tanto el dominio son todos los reales menos el menos 2. Todos los numeritos que puedo tomar acá tienen que estar en ese dominio. Yo tomé el punto 0, 0 menos 2 partido por 0 más 2, me queda menos 1. Después el 2, 2 menos 2, 0, partido por 2 más 2, 4, me queda 0 partido por 4 y eso es 0. Luego tomé el menos 1 menos 2 menos 3, partido por menos 1 más 2 que es 1, así que sigue siendo menos 3. Luego tomé el menos 8 menos 2 menos 10, partido por menos 8 más 6, que es menos 8, perdón, más 2, que es menos 6, y me queda que esto es 5 tercios, o sea que esto es un sexto, 1,6, perdón. Y bueno, luego tomé el 3 y me dio como resultado 5. ¿Cómo va a ser el gráfico? Recuerde que el gráfico siempre tiene que ver con los valores que usted tomó en la tabla, por lo tanto puedo utilizar esos mismos valores, ¿sí? El gráfico. Vamos a tratar de achicarlo un poco para que se vea arriba y poder utilizarlo con la tabla. Ahí está. Entonces, primer punto, 0, menos 1. Me posiciono en el 0 en las X y bajo hasta menos 1. Ahí queda el punto. 2,0. Me posiciono en el 2 y no me muevo. Así que queda el punto ahí mismo. Después, menos 1, menos 3. Me posiciono en el menos 1 y dice que tengo que bajar hasta menos 3. Ahí. Menos 8. Me ubico en el menos 8 y subo hasta un sexto. 1,6, perdón. 1,6, ahí, antes de llegar al 2. Y el menos 4 que sube hasta el 3, que está ahí. Una vez que tengo los puntos ubicados, hago las gráficas correspondientes uniendo esos puntos. Y acá tienen que tener ojo porque todas las fracciones, todas las funciones que son fracciones, tienen esta forma. ¿Sí? Si en el denominador estoy sumando, entonces van a tener esta forma que es simetría, como simétrica. En el caso de que acá en el denominador esté restando, la forma de la gráfica va a cambiar, pero también van a ser 2. ¿Sí? Aquí como asíntotas tengo el menos 2, porque no lo va a tocar, y aquí como asíntotas no hay. A ver, el 1.
El 1 va a ser una asíntota porque está recta, va a continuar, pero nunca va a tocar el 1. ¿Sí? Lo vamos a ver se puede ver en el recorrido de esta función. El ejemplo I solamente me pedía determinar esos valores de la función que ya sabe que es tomar el numerito y evaluarlo en esta función para que me den valores. Aquí 0 partido por 4, usted sabe que cualquier cosa partido, o 0 partido por cualquier cosa es 0. Así que no era nada del otro mundo. Luego, dominios y recorridos, lo mismo. Tomo la función una fracción, restrinjo, x no puede ser 2, por lo tanto el dominio son los reales menos el menos 2. Lo puede tomar todo excepción de ese número. En el recorrido, primer paso, y igual a la función, y trato de despejar el valor de x. Una vez que despejo el valor de x, hago la restricción. Esto que me quedó es una fracción, por lo tanto, y no puede ser 0. La restricción me está diciendo dónde está el recorrido. Y el recorrido me dice que son todos los reales menos el 0. O sea que esta función los toma todos menos el 0. Este tipo de función es una función inyectiva, porque si yo trazo, va a tocar solamente una vez a la gráfica. No es sobreyectiva, porque el conjunto de partidas son los reales, y aquí obtuvimos que el recorrido era otro, el recorrido era los reales menos el 0, así que no es sobreyectiva. ¿Sí? ¿Qué tipo de función es inyectiva? Monotonía. En este caso, la monotonía es creciente y decreciente. ¿Por qué? Porque la gráfica nos muestra que para un lado crece, pero para el otro va a decrecer. ¿Sí? Por lo tanto, esta es decreciente y creciente, pero en intervalos. En el ejercicio 3 nos piden determinar dominio y recorrido de las funciones, tal cual lo hemos hecho hasta ahora. Ahí están todos los pasos. La diferencia es que esta función es una función cuadrática y al ser cuadrática, el que me determina el recorrido es el vértice. Por lo tanto, tiene que calcular el vértice de esta función, que es menos b partido por 2a. Menos 3 partido por 1 corresponde a la parte x, que es menos 3 menos b partido por 2a. Así que menos por menos es más, me queda positivo. Y si yo esto lo evalúo aquí, me queda 0, porque acá me va a quedar 3 al cuadrado, que es 9, menos 3 por 3, 9, que es 0. Esto me indica que es una parábola con ramas hacia arriba, por lo tanto va desde el menos 3 al infinito positivo. ¿Sí? Esto lo vimos el año pasado. Entonces el recorrido aquí va desde el 3 al infinito positivo. El ejercicio siguiente es exactamente igual, ¿sí? Aquí el recorrido tenemos que calcularlo y decir que f de x más 9 partido por x menos 5, sabemos que acá hay una sola cosa que tenemos que hacer, y es que en una fracción el denominador no puede ser 0. Por lo tanto, decimos que x menos 5 tiene que ser distinto de 0. Ah, no, perdón, tenemos que hacer el recorrido. Así que me queda que y tiene que ser igual a toda esta fracción. Esta fracción va en el denominador. X menos 5. Voy acá. X menos 5 y arribita me queda X más 9. Usted hace todo el procedimiento y va a determinar el recorrido de esa función. Aquí está el desarrollo de todas las otras, para que no tenga dudas, y si tiene alguna duda me la puede hacer llegar. Ahora, también va en esta sección como dato adjunto la retroalimentación de la guía enviada anteriormente.
¿ok?